Bueno, gracias por venir. Es como no vamos, bueno, una satisfacción, digamos, que estén aquí con nosotros. Yo pensaba hacer una cosa, una maldad, hacerle una maldad. Bueno, él es Israel Campos, es un señor serio, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto en historia, ¿verdad? Y yo soy Antonio Becerra Bolaños y como decía, profesor también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en literatura, y ya está, ahora nos quedamos dormidos y ya con eso va. Bueno, vamos a hacer... Muy experto nos has puesto tú a nosotros, ¿no? Muy experto, ¿no? Bueno, básicamente tenía la intención de comenzar la presentación de este libro planteándote los errores que hay, ¿no? Porque, ¿sabes? En la página 48 del chismógrafo hay un pequeño error, ¿no? Dilo. Pues no lo recuerdo, lo tengo que mirar. Bueno, vamos a darnos de bobería y vamos a empezar. Bueno, Israel, ¿qué significó para ti escribir el chismógrafo? Me llena de orgullo y satisfacción esa pregunta, y la verdad que he llevado mucho tiempo deseando que me la hicieras porque nunca me la has hecho. No, nunca me la has hecho. Me embarcaste en el chismógrafo y no me diste la opción de decirte que no directamente. Y entonces, pues, para mí en algún momento me preguntarás por qué y para qué. Para los quienes no nos conozcan, que deben ser 4 realmente, pero el resto es todo público cautivo. Realmente Antonio y yo somos, aparte de expertos, como nos ha puesto, que la palabra experto es muy amplia, somos amigos y residentes en Las Palmas. Además damos docencia en la facultad, el de Filología y yo de Historia, y nos conocemos de historias anteriores, de amigos comunes. Cuando él hace un par de años, cuando estábamos todavía recuperándonos de la pandemia y una de las cosas buenas que había tenido el volver a dar clases presenciales en Humanidades, y era que la cafetería de Humanidades, que había estado 4 años cerrada, por fin estaba abierta, pero claro, como no había alumnos, la teníamos para nosotros todo el tiempo, y nosotros nos tomamos muy en serio el que aquello no cerrara, y por tanto cada 2-3 días estábamos allí y no ibas a tomar siempre cortado, pedíamos más cosas hasta donde aquello llegara, hasta 3, 4, 5 cervezas. Y entonces en ese contexto el Antonio me hablaba de un proyecto que él tenía, de un... Contexto festivo. Contexto, ¿vale? Festivo académico. Es una cosa tipo juego floral, parecido, ¿verdad? Pero llegaba a ese punto. Que nosotros, ¿verdad?, siempre además éramos muy abiertos, y todo el que pasara por las mesas decían, vente y siéntate. Algunas veces se sentaban, otras veces se daban cuenta que no estábamos nosotros bien y entonces seguían de largo. Pero en ese contexto entonces Antonio me hablaba de un proyecto que él tenía rondando, que era la posibilidad de cosas que él había ido encontrando en sus investigaciones de los personajes que él ha trabajado, sobre todo de la literatura canaria de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, pues anécdotas, chismes, entre comillas, es decir, situaciones que vistas desde la perspectiva no solamente de los libros formales, sino entrelazándolas con otros personajes y poniéndolas siempre en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, pues podían ser presentadas para un público más generalista y con un tono desenfadado, de humor, y enseñando realmente lo que nosotros en el fondo queremos, que es que la gente descubra cómo era el día a día o la vida cotidiana. Él me dijo, ¿tú cómo lo ves? ¿Y tú te ves que podrías aportar algo? Casualmente, pues yo tengo una sección de historia cada semana en la radio, y algunas de las cosas que yo he mencionado en esa sección, pues yo veía que, aunque estaban adaptadas al formato de radio de 10 minutos, pues no daban para más, pero que en lo que yo había encontrado le decía, mira, pues para este episodio que yo lo hablé en la radio se puede tirar del hilo. Y entonces ahí fuimos nosotros uniendo nuestros dos contenidos, ¿no?, anécdotas, historias, cuestiones, y entonces dije, oye, pues sí, el chismógrafo puede tener sentido. Formato del libro, al principio pensaba, mira, pero ¿cómo vamos a conseguir que esto tenga más de 100 páginas? Tú verás que esto le ponemos, uy, eso ha sonado fuerte, le ponemos más contenido, y ese fue el arranque, ¿no? Después, por medio, obviamente, está la presencia de Noemí Padilla como editora alma mater y todo de La Tramoyista Editorial, que es la que nos ha ido poniendo luego en nuestro sitio, porque claro, se darán cuenta que trabajar con nosotros no es sencillo. No es sencillo. Bueno, fácil, pero no sencillo. Es fácil, es divertente. Es divertente, como el italiano, ¿no? El aprendizaje del italiano. Bueno, entonces ustedes se preguntarán realmente, bueno, ustedes saben que se han dado cuenta de que él es una persona que se extiende, ¿verdad?
en las explicaciones, yo soy más parco en palabras. Bueno, y ustedes se preguntarán realmente qué es el chismógrafo, porque es verdad, yo tengo una persona muy querida para mí que me decía antes, ¿no? Decía, pero mira, es que no, esto no es el culichicheo, ¿no? Que sería un culichichígrafo, ¿no? Pero como en Canarias, ¿no? Que decimos culichichear, ¿no? De estar así diciendo culichicheo, de tal. Digo, bueno, es un poco difícil decir culichicheo, ¿verdad? O culichichígrafo. Ya lo has dicho 3 veces. O sea, no. No, pero porque estoy ensayándolo. Yo hasta me dio. Pero estoy ensayándolo y ya está, me quedé sin normal. Ya te cortaron el micro. No, no. Estaba ensayándolo y digo, es complicado. Pero bueno, ¿qué tiene el chismógrafo, ¿no? Y ya he explicado la génesis, ¿verdad? El origen de esta obra. ¿Y qué tiene el chismógrafo? Bueno, el chismógrafo tiene muchos dibujitos, que son bonitos. A nosotros nos apetecía, porque realmente esto, ahora en serio, la editorial, la Tramoyista, tiene una vocación de incorporar, obviamente, me había quedado dormido también. Bueno, contenido gráfico, ¿verdad? Es decir, que buscar libros que sean estéticamente bonitos. Yo creo que el libro es bonito y tiene una reserva en UBI, que si ustedes cuando lo compren, es una cosa de las mayores placeres para alguien que le gustan los libros, ¿no? Tocar la reserva en UBI, ¿no? Que saben que es el relieve que tiene la portada. Pues bueno, pues tiene elementos gráficos, pero sobre todo gráficos alusivos a la época que estamos tratando, ¿no? La idea era, por un lado, a mí siempre me ha gustado la historia, yo soy de literatura, y siempre me fascinó todo lo que tenía la historia entre historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, bueno, pues para adelante vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas sobre todo de una época, como es el siglo de las luces, ¿no? El siglo XVIII, que es quizás uno de los siglos más curiosos, ¿no? Más interesantes de la historia española, ¿no? Bueno, y de europea quizás. No sé si ustedes recuerdan películas como Las amistades peligrosas, ¿verdad? Y recuerdan ese intercambio epistolar que había entre los personajes, esas pequeñas, no solamente pullas, sino esa manera de el cortejo, ¿verdad? Cómo se buscaban amantes. Estamos en una hora un poco entre infantil, pero creo que se puede hablar de esto, ¿verdad? Los líos de falda y sobre todo el cortejo y todo esto, y eso lo incorporamos en el libro, ¿verdad? O sea, en el libro nos vamos a encontrar, por un lado, la parte del arte de la seducción, ¿verdad? Lo que llamaba Carmen Martín Gaite los usos amorosos del 18, por un lado, ¿verdad? Sí. ¿Sigue? Después también hay, como lo que nosotros queríamos es relatar esta etapa, ¿no? Finales del 18, principios del 19 en Canarias, lo que viene a ser la ilustración, que además, para quien haya leído un poco de esta época, es una época muy interesante para lo que es, por ejemplo, la literatura en Canarias. Aparecen figuras relevantes, pues para la historia está Clavijo, ¿no? Vieri Clavijo, pero el propio Clavijo Fajardo, Tomás de Iriarte. Entonces hay una serie de acontecimientos o situaciones en las que estos personajes son los protagonistas y que, tratados desde la perspectiva del chismógrafo, les hemos nosotros dado el punto risible o el punto interesante. Luego también, y esas son algunas de las historias, ¿no? Porque usted dirá, bueno, el chismógrafo, ¿cómo está articulado? Pues como decía Antonio, el marco cronológico está claro, que es finales del 18, principios del siglo XIX. Hemos intentado en la medida de lo posible abarcar todas las islas cuando hemos podido, que la isla que no aparece no es porque no es un problema personal nuestro, es que no hemos encontrado cosas, pero habrá chismógrafo 2, chismógrafo 3, chismógrafo 50, y luego protagonizados por eso, pues personajes de la vida social cotidiana o acontecimientos que sucedieron en esos momentos que pudieron ser interesantes por lo que pasó en ellos, ¿no? Iba a poner voz así como, no sé si me va a salir, el final de la Inquisición, por ejemplo. 2 puntos. Se acabó. No, pero está bonito la Inquisición, ¿no? Por bueno, ejemplo, la Inquisición, ustedes dicen la Inquisición. Muerta, ustedes no conocen. muerta,
No estaba muerta, estaba de No está, parranda. por eso. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en la Inquisición, ¿no? Inquisición en Canarias. Espérate, están pensando. Están pensando, ya lo tienen claro. La Inquisición en Canarias. Qué cosa más bonita, ¿no? Una... Sí, porque... No, pero vamos a ver, es que ustedes piensan la Inquisición en Canarias, cosa... Bueno, bonita. ¿Vale? Es bonita, ¿no? Precioso, una cosa preciosa. No, pero piensen ustedes lo bonito que era en esa... ¿Cómo podía explicarlo sin no caer en la facilidad? No, vamos a ver, tú estás por ejemplo, la Inquisición decir, en Canarias. Tú estás queriendo decir, qué bonito es poder estudiar las cosas que hacía la Inquisición en Canarias, porque No, se metían en todos los asuntos de la vida todos los cotidiana. asuntos. No, pero sobre todo es porque era una institución que supuestamente perseguía el mal, ¿verdad? La herejía. Y al final la Inquisición la usaba cualquier hijo de vecino o de vecina, o cualquier hija de vecino, ¿vale? Para sus propios intereses, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ahí hay una cosa muy de la sociedad del momento. Sobre todo porque me imagino que si leen el chismógrafo, cosa que no sé si estamos consiguiendo animarles después de esto, descubrirán que realmente la sociedad que nosotros estamos relatando en los distintos episodios es una sociedad que, aunque parece que esté de hace 3 siglos y dice, guau, qué antiguos eran los antiguos, aunque para antiguos los antiguos que yo trabajo, pero esto no eran tan antiguos. Sí. Es una sociedad muy contemporánea, muy moderna. También piensen ustedes en una ciudad de Las Palmas con a lo mejor 30.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, o La Laguna, Santa Cruz igual. Bueno, Santa Cruz no era mucho en esa época todavía. No, pero sí. Las Palmas y La Laguna sí eran dos ciudades más importantes de Canarias, donde pasaban cosas cotidianas, donde todo el mundo se conocía, donde quien no sabía lo que estaba haciendo fulano se metía para saber qué estaba haciendo mengano, o como tú dices, utilizar, por ejemplo, una institución como la Inquisición para aprovechar para meterse y denunciar, pues ya va a salir al final, estaba tardando, pues un señor marqués de Branchiforte, todo un comandante general de Canarias que ha venido aquí a hacer negocios, porque todo el que venía a ejercer grandes magistraturas o grandes cargos en Canarias sabían que esto era un territorio siempre de paso, intentar estar lo justo y necesario para luego dar el salto, si fuera posible, pues a América, cosa que va a conseguir Branchiforte, o volver a la península para que te dieran luego un cargo decente. Entonces, los 5 años que normalmente estaban aquí los comandantes generales intentaban sacar todo el dinero que podían, hacer cosas que fueran de lustre, rezar para que no les atacaran ni los ingleses ni piratas, porque las islas no daban para defender mucho, y luego, pues claro, eran personajes que traían a una Canarias muy provinciana en algunas cosas, aunque en otras era muy moderna, muy abierta, pues cosas que venían de la corte o de Madrid o de Italia. Pues un Branchiforte que viene aquí a finales de 1780, y en los tiempos que está, pues aparte de intentar hacerse lo más rico posible montando un negocio de caza de pesca de cetáceos, cuando aquí pasaban tres ballenas 2 veces al año y ya está. Y entonces el hombre hace traer un barco de América, se gasta un dineral para quedarse con el negocio y luego el barco se convierte en un transporte entre islas. Pero, por ejemplo, este hombre se convierte en alguien al quien la Inquisición está vigilando, porque, oye, viene aquí y se ha creído que la Inquisición no controla, y la Inquisición no es boba. Y entonces, pues tenemos los expedientes, que son las cosas que nosotros hemos contado, de todo lo que la Inquisición había recabado de las cosas, de lo que era el día a día de este Branchiforte. Y él, entre otras cosas, una cosa escandalosa que hacía era esto que estoy haciendo yo, pero en misa. Cruzar las piernas. Cruzar las piernas en misa. Es que hace un montón de cosas. Y entre otras, cruza las piernas en misa. Este hombre religioso será, pero pero poco, ¿no? Era una postura irreligiosa. Totalmente. ¿Vale? Sí. Y hablando de iglesia, con la iglesia hemos tocado. Con la iglesia hemos dado, recuerda así. Piensen ustedes que es muy divertido, pero después tenemos, claro, los clérigos libidinosos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, vamos a hablar de clérigos libidinosos. Explica libidinoso un poco. Desarrolla lo del libidinoso. Lo del libidinoso, llevados por su lujuria, ¿no? El exceso de lujuria. Recuerden que, por ejemplo, en el obispo, ¿cuál era?
Bueno, no importa. En una disposición del obispo, no, muro no era, era muro. ¿Muro? Puede ser Muro. muro. Se aconsejaba que por favor no se... ay, que me di cuenta que era un chiquillo. Alguien Perdón. se acaba Bueno, de ir cuando dijiste libidinoso. bueno, lo de libidinoso le pareció... Bueno, entonces había unas disposiciones para que el clero mostrara el recato suficiente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque había muchos líos de faldas, y faldas aquí entre las dos partes, los curas y las otras no, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, y además es una cosa curiosísima, porque ustedes piensen, porque pensamos en el cura y la feligresa, ¿no? Piensen en las novelas, ¿no? Hay un montón de novelas así que hablan del tema. Pero pensemos, por ejemplo, en las relaciones que se establecían entre las monjas y gente de poder, ¿no? O de poder y de haberes, ¿no? Ujú. En Puerto de la Cruz, por ejemplo, era conocido la relación que una monja mantenía con el hijo de un famoso comerciante, y entonces parece que aparecía a una hora acordada, el señor comerciante, el hijo del comerciante, salía con sus amigos y brindaba a la salud de su amada, ¿no? Que estaba Convento. en el convento de San Bernardo, ¿verdad? En Puerto de la Cruz, en el Puerto de la Cruz, y brindaban, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita. Bueno, es que el convento de San Bernardo de las Palmas también daba Bueno, para por mucho. eso estaba hablando, ¿no? Porque tenemos una de las historias que contamos también es el intento que hace el pobre obispo Herrera, que fue famoso porque fue el que vino también en más o menos las mismas fechas que Branchiforte, y así hasta el final todo pasa más o menos en los mismos 15, 20 años. Y este obispo fue, una de las cosas que se le pueden apuntar es el que vuelve a poner en marcha las obras de la catedral que llevaban 200 años paradas, es decir, que ese mérito se lo apuntamos. Sí, sí, Pero sí. por medio, él viene con un celo enorme de tratar de recuperar la vida religiosa en Canarias porque está muy relajada, y una de las cosas que no se le ocurre otra cosa, se le ocurre hacer es tratar de meterle mano a los informes que le están llegando de cómo están, de las cosas que están pasando dentro del convento de San Bernardo de las Palmas. El convento de San Bernardo estaba donde ahora es la calle San Bernardo, pues era 3/4 partes de toda esa zona. Ese era el convento casi más importante femenino, convento femenino más importante de Las Palmas de finales del 18, y a él le han llegado informes diciendo que bueno, que es que el convento, las monjas están teniendo una vida muy relajada y que reciben visitas privadas en sus celdas, que venden el pan que hacen, lo venden para la calle, y que eso supone que aquello... Entonces él manda un escrito a las monjas diciendo que no, que vuelvan a cumplir las reglas, como ya dijo San Bernardo en su momento. Y las monjas dicen, ¿quién es el obispo este para decirnos a nosotros lo que llevamos haciendo? Si además la regla nuestra no dice nada de eso, tú te estás inventando cosas. El obispo que quiere imponerla, las otras que no se dejan, toda la ciudad de Las Palmas, porque claro, las monjas que estaban en ese convento eran todas hijas de alguien famoso, Claro, o lo que sea, y ellas estaban encantadas de no tener que dar cuentas al obispo. Al final se escriben cartas a la corona, el rey que dice, mira, yo tengo cosas más importantes que hacer, no me estén ustedes aquí. O sea, que escribe el rey diciendo, arregla eso. El obispo que nadie le hace caso, después se escribe una carta anónima donde alguien va metiéndose con las monjas diciendo todas las cosas que hacen. No había murgas en aquella época, pero ustedes imagínense lo que sería esa carta. Era como si una murga se pusiera en la plaza de San Bernardo a cantar todas las cosas, porque iban diciendo, nos dicen, nos cuentan, nos han dicho, Claro. que las monjas están haciendo. Se descubrió que el que había hecho la carta anónima era el secretario del obispo. La Inquisición dijo, pero bueno, también se mete la Inquisición de por medio. Conclusión, las monjas siguieron haciendo lo que les daba la gana y el obispo se murió de un disgusto 2 años después, porque Claro. que le hicieron muy mala vida al obispo Herrera. Claro. Pero fíjate una cosa, qué cosa tan curiosa lo de las cartas, los escritos, ¿verdad?, que se dan en la época, porque a mí me parece, ustedes piensen en ciudades como Las Palmas o piensen en La Laguna, pero son ciudades eminentemente conventuales, ¿no? Ustedes saben que era, o sea, que es decir, que la iglesia tenía gran parte de las propiedades de la zona, ¿no? Y entonces la influencia, o sea, que pensemos ahora mismo cuántas iglesias hay en la zona. Y ya ustedes empiezan a contar.
Bueno, no lo voy a hacer no porque eso empiece, lo hago no. en clase y aburro a las vacas y todo el mundo se pone a hacer cálculos. No vamos a pensar, pero ¿Eso es lo que pensemos en haces tú eso. en clase entonces? Sí, sí, las pongo así a pensar en cuántas iglesias hay en la zona. Y entonces empiezan a pensar. O a hacer calcular edades también. Eso lo hacía antes, yo no lo hago tanto. Pero bueno, pero pensemos en este tipo de cosas, ¿vale? Pensemos en una sociedad pues que está marcada ¿por qué? Marcada pues, un poco con eso, con una vida religiosa muy, muy fuerte, ¿verdad? Y hay gente que cree que es buena persona, ¿verdad? Y que tiene creencias y otras personas que no tienen tanta creencia pero que están ahí porque es una forma de salir de la pobreza, ¿no? Entonces ahí nos vamos a encontrar muchas cosas curiosas. Pero por otro lado, también, entonces, y ahí hay un tema interesante porque es lo que dejan escritos los personajes de la época, ¿verdad? No, hombre, por ejemplo, tenemos con todas estas cuestiones de lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, hay otra de las anécdotas que nosotros decimos en el libro, y es toda la polémica que se monta hablando, por ejemplo, del proceso de la construcción de la catedral, ¿no? La Catedral de Las Palmas, que se ha parado de construir a finales del siglo XVI, entre otras razones no se había vuelto a empezar, pues porque con el ataque de Van der Does arrasan con los planos, luego la ciudad de Las Palmas entra en crisis, está, 200 años sin recuperarla. Cuando por fin hay dinero por parte del Cabildo Catedralicio para retomar las obras de la catedral, el problema que tienen principalmente es que no tienen un maestro de obras, no hay un arquitecto a quien puedan pagarle. En Canarias no hay, traerlo de la península haría altísimos los costos y por eso se había ido retrasando el tema. Entonces, una de las historias que nosotros contamos, lo que llamamos el pleito de la catedral, es que se aprovecha que por aquí viene un capitán de ingenieros del ejército, un tal Miguel de Hermosilla, que tiene fama de que sabe construir, porque aquí con que trajera un certificado de una academia diciendo que sabía poner piedras encima y no se te venían abajo, pues ya te hacían en el cargo. El Cabildo Catedralicio se le abrieron los ojos, le dijeron, ¿usted sería capaz de hacer un proyecto para retomar las catedrales? El hombre dijo, sí, esto yo lo hago, además, con lo que ya está hecho, esto va a salir hasta tirado de precio. Él hace un proyecto, pero el proyecto que hace es de tirar abajo todo lo que había y volver a hacer una catedral nueva, y además los costes se ponían, que olvídense ustedes del Hospital Sendal de Madrid, es decir, sería varios hospitales sendales lo que saldría aquello. El obispo dice, mire, nosotros tenemos lo que tenemos, el dinero da para lo que da, no mucho más. Y el otro dice, pues si no me quieren pagar lo que yo pago, pues lo dejo. ¿Y qué hace el obispado? Pues sobre la marcha, uno que pasaba por allí, un tal Nicolás Eduardo, que ustedes no conocerán de nada, pero es el que da nombre a la calle que está justo detrás de la Capitanía General que tenemos aquí, esa calle Eduardo, que nadie sabe de quién es, pues es del arquitecto que puso en marcha la Catedral de Las Palmas. Pues, ¿qué pasa con esta historia? Pues que el Nicolás Eduardo, que bueno, era alguien que tenía conocimientos, pero no tenía estudios oficiales, lo que hace es que calca los planos de Hermosilla y los presenta como propios. Y el Hermosilla, cuando se entera, dice, pero bueno, una cosa es que no me paguen a mí, que no me dejen hacer, y este tipo encima lo han pagado y lo van a coger. ¿Qué hace el Hermosilla? Como tenía contactos en la corte y además se iba a casar con la hija del presidente de la audiencia, pues empieza a escribir cartas a la corte, a Madrid. Y entonces el pleito que nosotros llamamos de la catedral es porque durante casi 20, 25 años se están escribiendo y cruzando acusaciones entre Hermosilla y Eduardo a través de todas las autoridades que hay en Canarias, y todas van a Madrid. Porque al final, en última instancia, el rey era el que tenía que sancionar si las obras se podían hacer o no. Y entonces el expediente se va a perder. Además, piensen ustedes, decimos, no, una carta a Madrid, bueno, la mandas y te contestan al día siguiente. No, una carta a Madrid, se mete en un barco, tarda 3 semanas en llegar a Cádiz, de ahí a Madrid, es decir, que entre una carta y otra pasaban años. Entonces vemos que las obras empiezan y no se sabe si al final las van a aceptar o no, porque el que las está haciendo no tiene autorización real. O sea, esa es una historia que vamos descubriendo además por todos los escritos. Hasta tal punto que cuando ya han pasado 20, 20 y pico años, llega de Cádiz un maestro de obras con toda su buena voluntad y se presenta ahí en la Plaza Santana, donde estaba todo manga por obra, las obras, las piedras, y dice, hola, me llamo fulanito, vengo a que me contraten porque me han dicho en la península que es que aquí en Canarias no saben construir y que necesitan que venga alguien de fuera para que lo haga. Y Eduardo, que ya el pobre estaba muy quemado de toda la pelea con Hermosilla, dice, pero bueno, ¿esto qué es? Vuelve a escribir otra carta, que se han creído nosotros. Es decir, que al final, cosas que en un libro normalmente se resuelven con 3 líneas, las obras de la catedral tardaron tanto y se terminaron así, detrás hay una historia de
chismes, pleitos, dimes y diretes que son muy interesantes de conocer y que nosotros hemos puesto ahí, ¿no? Claro, porque la cuestión es, como decía el adagio latino, ¿no? Nada nuevo y bajo el sol, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en los chismes, pero en los chismorreos, en todos esos dimes y diretes, pero pensemos, hay un ejemplo aquí de un personaje, una poetisa, así media muy desconocida, que es Antonia Coronado, que viene de Tenerife, es hija del regidor de Tenerife y se casa con uno de los antepasados de los Martínez de Escobar. No sé si ustedes conocen a los Martínez de Escobar, que también es una familia bastante importante, ¿verdad?, de las Palmas de Gran Canaria, y esta mujer viene para acá, se casa con el abuelo de Bartolomé Martínez de Escobar. No hay genealogistas aquí, así que puedo estar tranquilo. Pues imagínense, se casa con este hombre, empieza, pues tiene un chiquillo y empieza la gente a chismorrear, ¿no? Y a decir cosas de esta mujer, de Antonia de Coronado, y la pobre Antonia de Coronado se harta y se va a Pino Santo en 1780 y pico. Pino Santo Alto. No lo sabemos, ¿eh? Pino Santo alto o bajo, o a lo mejor se queda a mitad, no sabemos, en la linde. Se va para allá y está harta allí, se queda, parece que en ese momento era cuando estaba embarazada, y la gente dice que, y dice, ¿esta mujer se marchó? Dice que esta mujer, ¿dónde está? Se va para allá, está un tiempo, está casi un año, y casi cuando se cumple el año, llega el cuñado y le dice, Antoñita, mi niña, bájate para Las Palmas, que está la gente hablando mal de ti. ¿Qué hace ella? Dice, ni harta. Y se dedica a escribir unas décimas y le dice al cuñado, dice, cuñado, vas y la escribes en el emparedado, ¿no? Es decir, pues imagínense, pues sería un Twitter, o más que Twitter, porque sería un hilo de Twitter enorme, con décimas, diciéndole a todo el mundo que se relaje, que yo estoy más feliz aquí entre la gente normal, que vive una vida campestre, ¿verdad? Más que aguantar lo que hay que aguantar, ¿no? Eso, por ejemplo, es un caso bonito de hartura. De hartura de mandarlos a todos. Total, de mandarlos por ahí a paseo, ¿no? Es una cosa graciosa, porque además no se tiene noticia de si el cuñado se tomó la molestia de escribir las décimas, ¿verdad?, en la pared, y no sabemos dónde. Imagínense, yo qué sé, ¿dónde podía ser? Hombre, o en la puerta, en la fachada de una casa, o... Sí, en la fachada de una casa. O en una iglesia, o en un lateral. En una iglesia. Grafitos ha habido siempre. ¿Eh? Grafitis ha habido siempre. Grafitis siempre ha habido, ¿no? O sea, imagínense. Pero este tipo de cosas se dan. Y es muy gracioso porque esto está y es parte de nuestra historia, ¿no? Como por ejemplo también, ahora me voy a vengar, porque siempre habla el montón y yo nunca. No quiero mortificarlos mucho. Bueno, que por ejemplo el tema de una conversación de hermanos, ¿no? En Madrid hay 3 hermanos, que estaba Bernardo Iriarte, Tomás Iriarte y Francisco Tomás Iriarte, que eran 3 hermanos, los famosos Iriarte. Que en Madrid eran muy famosos, pero sobre todo Tomás y Bernardo. Y entonces estaban ahí, Francisco Tomás era cura, bueno, más que era fraile, perdón, y entonces de repente estaban el Bernardo y Tomás, que eran un poco coñones, le hacen una broma al hermano, le dicen, mira, y eso del Cordero de Dios, dice, ¿cómo hace? Se lo comieron con las patas y todo. Y eso no le hizo mucha gracia al muchacho. No entiendo por qué. No, porque duele, porque las pezuñas duelen. Bueno, entonces en esa broma que hace el hermano se enfada mucho y escribe a la Inquisición, ¿no? Y le dice, mis hermanos
no es por nada, fue un calentón. Podemos pensar que eso fue un calentón nada más, ¿verdad? Y dice, mis hermanos han dicho esto. Y a mí me parece que esto no es... De Dios, esto no es cristiano. No es cristiano. Esto no es cristiano. Estos son muy cristianos. Entonces, la gracia es que empieza el procedimiento, ¿no? Porque esto, ustedes saben que cuando... Y volvemos a la Inquisición, como siempre. La Inquisición lo que hacía era, empezaban a contar la historia, ¿verdad? Es decir, que se abría un expediente y el expediente podía durar años, ¿no? Y en una época determinada, por ejemplo, aquí se daba en Canarias, que los de la Inquisición decían, señores, no decía yo no me olvido como Jonathan Viera, pero decía, señores, no tenemos gente para tramitar tantos líos como hay aquí. ¿Y qué pasó? Déjense de denunciar. Déjense de denunciar. Entonces, no, y este se empieza, y entonces va a preguntarle a otro que era una pieza en ese momento, que era Clavijo y Fajardo. Clavijo y Fajardo, y le pregunta el hermano Francisco Tomás, le pregunta a Clavijo y Fajardo, dice, mira, y esto, dice, ¿tú piensas que mis hermanos son religiosos? Y el otro dice, no, son muy poco religiosos, muy poco religiosos. Y lo decía ¿quién? Clavijo y Fajardo, que estaba liado, ojo, con la hermana, había estado liada con la hermana de Beaumarchais. No cualquiera. No cualquiera. Ella, Nicolet, me parece, María Nicolet, que había llegado con su hermana, estaba en Madrid, había conocido al guapo mozo, lanzaroteño, que era Clavijo Fajardo. Todo morenazo. Morenazo, así como un tipazo. Y entonces resulta que habían empezado a tener relaciones amorosas y él le prometió a ella que se iba a casar cuando tuviera fama. Pero ¿qué pasó? El dicho, ¿cuál es? Ustedes lo conocen, así que no voy a decirlo. Que el hombre promete hasta que... No tiene fama. Hasta que no tiene tiene fama. Total, que este señor, al final, pues se crea un conflicto entre Francia y España, por eso es importante este tipo de historia, conflicto enorme, y... hasta Goethe escribe. Goethe escribe un famoso drama que se llama Clavigo. Y en Clavigo, Beaumarchais mata de una estocada en el corazón a Clavijo y Fajardo, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Cosa bonita. Goethe era muy tremendo. Bueno, también. pues este le dice al otro, no, estos son poco religiosos. Dice, estos son unos irrespetuosos. Eso lo dijo. Tienen amigos para esto. Total. Yo no sé si ustedes están sí. Bueno, pero queriendo escucharnos más o tienen huir. preguntas porque le están carcomiendo por dentro y quieren hacernos preguntas. Nosotros tenemos rato para hablar, por eso lo decimos. O sea que, pero si quieren preguntar, levanten la mano que él es profesor. Sí, o sea que... sí, ¿no? Tú también. Bueno, también queremos agradecer, porque vamos más o menos de tiempo, vamos bien, ¿no? Todavía. Primero queremos agradecer a personas que están aquí con nosotros, que hayan ayudado en este libro, ¿verdad? Bueno, el libro hay un fallo porque no aparece el prólogo de Alexis Ravelo y el epílogo de Fernando Bruqueta. Que son dos amigos a los que les hicimos partícipes desde el principio de este proyecto. A Alexis Alexis tenía conocimiento de esto porque también buena parte de las ideas surgieron en el contexto de fiestas alcohólicas en su casa y entonces... Ahí ya nosotros fiesta, no valía lo de alcohol, no era verdad. Iba a decir asaderos, pero... Asadero. Sin alcohol. En su casa. Y sobrio. Fernando Bruquetas, no sé si ustedes lo conocen, pero es un compañero de la facultad, catedrático de Historia Moderna. También. Sobrio. Y entonces a ellos, además, con una buena parte del chismógrafo, la historia es interesante porque a uno le dijimos, haz el prólogo, y a otro le dijimos, haz el epílogo. Y nosotros pensamos que eso estaba bien claro. Tú haz el prólogo y tú haz el epílogo. Y al final, el que tenía que escribir el prólogo escribió el epílogo, y el que tenía que escribir bueno, no es así, pero bueno, vamos a dejarlo así que queda mejor. No es así, pero pasa. El epiloguista escribió un prólogo y el prologuista escribió un epílogo.
Con lo cual, estamos esperando a que haya una segunda edición para para arreglar poder eso. aumentarlo y ponerlo todo. Bueno, también está Sergio Hernández, ¿verdad? Que es el maquetista, que ha hecho esta maravillosa, la maquetación tal. Alberto Hernández, no son hermanos, pero son amigos. Ahí está Que nervioso. también ha ayudado, ¿verdad? Después está también Álvaro. Álvaro, el apellido, espérate. Uf. Fue con Álvaro García, de la foto. García, ¿no? Sí, claro, por eso, perdón, Álvaro García. La señora editora también está, obviamente. Ignacio no hizo la música, así que no lo vamos a nombrar. Esta vez no sale. Porque íbamos a hacer, porque yo pedí en su momento, claro, porque el primer libro de La Tramoyista se llama Memoria de la Peste, y entonces tenía música, ¿no? Entonces Ignacio con el grupo FOS había hecho una música y era molona, ¿no? Sí, y entonces nosotros cuando estábamos haciendo el libro, y nosotros también queremos banda sonora, ¿no? ¿Cuál será banda la música sonora molona para esto? Exacto. Pero y no entonces yo le dije que compusiera música de Clavicordio Picarón, ¿no? Y con una peluca así puesta hubiese Exacto. salido en la foto, pero no quise. Pero no, lo único que le salió fue música de órgano de iglesia, que tenía un toque Queen, y entonces al final aquello nos pareció un poco... No lo hicimos, no nos pareció... No iba a venderse. No iba a venderse. No iba a venderse. Entonces todavía estamos esperando, yo creo que él puede hacer una cosa que pueda... Hombre, la segunda edición. La segunda edición, ¿no? Estamos esperando. Y luego en los agradecimientos que sí aparecen, aparte de todas estas personas que hemos nombrado que aparecen en los agradecimientos, pero verán que nosotros quisimos incluir en los agradecimientos pues a todos aquellos que de alguna forma u otra nos ayudaron o contribuyeron primero algunas veces a conocer historias que nosotros mismos no conocíamos para poderlas luego meter en el chismógrafo, o a quienes les comentábamos por dónde íbamos y entonces notaban datos interesantes. Es decir, hay compañeros tanto de la Facultad de Geografía e Historia como compañeros de la Facultad de Filología, que son los que aparecen ahí y que en el fondo pues también son amigos, ¿no? Es decir, claro. y para nosotros, o por lo menos para mí, cuando abro el libro, la página de dedicatorias es muy satisfactoria porque aparecen nombres de gente que ellos no son conscientes, pero aportaron mucho, gente que lamentamos que ahora no están aquí para disfrutar el resultado final de este libro, y que yo creo que sin ellos tampoco hubiese sido posible que ustedes nos estuviesen soportando ahora. Es decir, nosotros estaríamos todavía dando vueltas y sin haber acabado el chismógrafo, porque chismes teníamos bastante, entonces hay que acotar en algún momento, ¿no? Sí. No, pero estaba pensando en una irreverencia, pero no voy a hacerla. La voy a hacer porque, bueno, ustedes conocen, bueno, ahora me sale el grupo inglés, el Monty Python, no sé si conocen Monty Python, y recuerdan que hay uno de los personajes de Monty Python, uno de los principales componentes que murió, ¿no? Que murió, y entonces en el funeral estaba uno de los Monty Python, se dedicó a hacer un elogio encendido y dijo que se había muerto un poco para que pudiéramos hablar de él. Para que pudieran hablar de él bien, ¿no? ¿Sabes? Que eso era una cosa que tal. Y entonces nosotros pensamos que nuestro querido Juanma, ¿no? Compañero y gran persona, se murió un poco para no tener que soportarnos a nosotros hablando del chismógrafo, ¿verdad? Es una broma, yo sé que es un poco, pero yo lo imagino ahí, Juanma estaría allí estirado, ¿no? Así, porque Juanma también fue uno de los personajes que nos ayudó mucho en este libro y se nos quedó en el camino. Pero bueno, ya esta parte emotiva, no sé si quedó un poco creepy, ¿no? Truculento, creepy, que sí. dice sí, truculento, pero creo que... Bueno, no pero sé si están ahí, no se han marchado. No, si se han marcado, todavía no está la cosa mal, ¿no? No sabemos entonces si quieren preguntar algo, si han leído el libro. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? O si se lo han acabado más bien y quieren preguntar algo, nosotros aprovechen porque no siempre van a tener a los dos autores aquí. Exacto, juntos, además, juntos. Nosotros casi nunca coincidimos. En archivos, nos tienen que buscar en archivos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... No habíamos preparado preguntas, le habíamos dado preguntas a la gente. No va a preguntar nadie, ¿no? No creo que vaya a preguntar. No.
Claro. Vale. Ah, vale, vale, esto es importante. Así, ¿Eh? sí. Vale. Nosotros vamos a... Esto es importante, información que ¿Qué? caliente, caliente. ¿Cómo es el Chisme de última hora. chisme de última hora? Si tuvieran a bien, ¿no? Si tuvieran a bien, si les pluguiera Sí, o pluguiese, hay confianza, ¿eh? si les pluguiera o pluguiese adquirir el libro y quisieran o quisiesen, o quisieren, mejor, quisieren, ¿no? El futuro este tan bonito, que le firmáramos el libro, estaremos en la carpa de firmas que está justo enfrente, y así, imagínense, una gran cola de personas así con el libro para que se lo firmaran, que no y personas que firman que no somos ni tiktokers ni youtubers Ni influencer, ni influencers, Y además comemos de todo, ¿no? y comemos de todo, exacto, no tenemos problemas, somos, bueno, Ultramontana, no, ultramontanos y sí, carpetobetónicos, no, tanto no, carpetobetónicos y ultramontanos, qué bonito, ¿eh? Tenemos que hacer Explica una lo que es camiseta. carpetobetónico para que no quede... No, hombre, ultramontanos también somos ultraconservadores. Ultraconservadores. Nosotros conservamos todo lo que nos dan. Y carpetobetónico es una cosa que me encanta explicar. No sé si saben lo que es un carpetobetónico. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Carpetobetónico viene de los carpetos y los betones, que eran los pueblos antiguos moradores de la península ibérica. Y se utiliza carpetobetónico, el adjetivo, para designar a aquella persona de mentalidad un tanto conservadora o ultraconservadora. Sí, entonces, claro, hay un libro maravilloso de Camilo José Cela que se llama Cuadernos carpetobetónicos, quizás, o Apuntes carpetobetónicos. Apuntes, que es precioso. La verdad que es quizás lo más bonito, una de las cosas más bonitas que escribió el Premio Nobel de Literatura español, ¿no? Y es muy bonito, los apuntes carpetobetónicos. Nosotros no hemos hecho apuntes carpetobetónicos, pero sí hemos hecho apuntes... Chismobetónico. Chismobetónicos. No, y además acabamos de ampliar aquí en la disponibilidad léxica de ustedes. Claro. Ah, sí. ¿Se han planteado hacer monólogos a dos? No, sobre todo... Sí, Nunca, porque yo creo que ya... No sabríamos cómo empezar ni cómo terminar. El problema es que no cómo terminar, ¿no? Empezamos. Claro, hay una cosa... Sí, porque hay una porque cosa nosotros habíamos terminado, de hecho, ¿no? Sí, nosotros habíamos terminado. Pero ustedes saben lo de los simbolistas, ¿saben que los espectáculos simbolistas? No lo saben. Es una cosa preciosa, que el concepto de arte total, ¿no? Y entonces los simbolistas lo que planteaban era un espectáculo con música, artes visuales, artes escénicas, muchas gracias, artes visuales tal, y literarias, y que durara lo que tenía que durar, ¿no? Entonces podía durar desde 5 minutos hasta 2 días, ¿no? En este caso lo vamos a hacer. 2 días no. Sí, exacto, una proto-performance, exacto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, por habernos aguantado. Esperamos que disfruten del libro, no voy a decir tanto como lo hicimos nosotros escribiéndolo, pero... no lo iba a decir, ¿no? Y gracias sobre todo por echarle un rato a escucharnos a nosotros. Les aseguramos que el libro es más interesante de lo que nosotros podemos haber dicho aquí. Y si lo compran y quieren que le echemos un garabato, se lo echamos. Si no, hay confianza. Vale, pues venga, muchas gracias.